But I am a big believer in technology, and I'm a big believer in openness. The more freely information flows, the stronger the society becomes. El que seamos un país con aptitud para escuchar todas las voces, coincidentes y divergentes. El gobierno que encabeza es uno que está plena y absolutamente comprometido con la libertad de expresión. En 2013 es lanzada a la red una página de internet que contaba las horas al 1 de diciembre. 32 horas antes, una convocatoria llamada Deténme 1DMX causa intriga en las redes y los medios retoman la nota. Sin haber hecho público el lugar de la acción, un desplegado policíaco desmedido está a la espera. Les decimos que este 1 de diciembre vamos a romper el guión que se impuso a fuego y sangre hace un año. Somos quienes gritamos nunca más un México con violencia y fuimos gaseados, golpeados y encarcelados por la sordera de un poder que solo se mira a sí mismo. No vamos a cumplir el papel que nos asignaron en el espectáculo televisado de la democracia. No seremos víctimas ni héroes, sino dueños de nuestra historia. Empieza la cuenta regresiva para detener el show. El sitio 1DMX levantó un portal de denuncia ciudadana contra la violación de derechos humanos, pero esa tarea se vio truncada. El dominio 1DMX fue dado de baja. GoDaddy, la empresa estadounidense que alberga el dominio, notifica que 1DMX está bajo investigación y debe contactarse a un agente de Homeland Security en la Embajada de Estados Unidos en México. La embajada niega cualquier información sobre el caso. In some places, as you all know, bloggers are imprisoned and abused for criticizing the government. In others, there is widespread censorship of content that government deems politically unacceptable. Es clara la complicidad de una autoridad mexicana, así que 1DMX decide interponer una demanda en contra de quien resulte responsable. Si existe un instrumento que sirve a la democracia y una herramienta que incrementa las libertades, es Internet. El compromiso del gobierno es claro: respetar absolutamente la libertad de expresión en Internet. Censura previa es el ejercicio por parte del Estado para controlar la libertad de expresión, así como la libertad de opinión y pensamientos. ¿Quién en el gobierno podría beneficiarse por la censura de un sitio como este? El 14 de febrero venció el plazo que el juez dio para que las distintas autoridades declararan. Todas niegan su participación, salvo 2 de ellas que incumplen el plazo. GoDaddy revela que la agencia mexicana que ordena la censura de 1DMX es el Centro Especializado en Respuesta Tecnológica, por sus siglas CERT-MX. El CERT es un organismo de la Policía Federal que desde el 2012 depende de la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad, encabezada por Manuel Mondragón y Calvo. Las pruebas concuerdan. El responsable de la censura es el comisionado Mondragón. A lo del 1 de diciembre. Yo la diseñé, estrategias muy claras y muy precisas, dónde poner a los policías de fuerza de tarea, dónde poner a los granaderos, dónde poner a los sectores. Aquí me detengo, doctor. Usted dice, bueno, no digo que falló, yo le digo qué significa fallar o no si tenemos decenas de detenciones arbitrarias como parte del operativo policiaco. Yo ya no puedo responderlo, Carmen. Usted me comprenderá. Señora, ¿por qué se llevan a la señora? Venga, señora, venga, señora. ¿Por qué se la llevan? ¡Son pueblo! Me queda clarísimo. ¡Que lo suelte! ¡Que lo suelte! Un año antes de ser censurado, el 1DMX nace con ese ánimo por oponerse a la mentira.
suéltanos. Nos acaban de golpear los policías a las 2. ¡Suéltala ya! Quienes mintieron entonces nos quieren callar ahora. El poder no está en quienes se esconden tras las vallas, los uniformes y las cámaras de televisión. Vamos a romper el cerco narrando nuestra propia historia.